Hola, espero que estén muy bien. Este video se los grabo con el objetivo de poder darle un cierre al curso. Durante este cuatrimestre estuvimos viendo todo lo relacionado con la comunicación oral y también dedicamos un par de clases para la comunicación escrita. No sé si recuerdan, pero la clase anterior nosotros estuvimos estudiando el párrafo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un breve repaso de algunos aspectos fundamentales que vimos sobre el tema y lo que atañe a las tipologías textuales, que es básicamente el párrafo según su estructura lógica, según lo que nos está comunicando ese párrafo. Voy a grabar con la pantalla, si no puedo ponerlo en pantalla completa porque se me corta el audio. Entonces espero que no haya ningún problema. De igual manera ya pueden encontrar este documento en la plataforma para que lo puedan revisar con detenimiento. Van a ver que algunas partes no las voy a tratar acá en este video porque pues la idea es que ustedes también puedan estudiarlo un poco más en su casa, leerlo con más detenimiento. Y también les subo esto con el objetivo de que lo tengan en cuenta a la hora de que estén haciendo su proyecto final. Recuerden que deben redactar un párrafo de introducción, varios párrafos de desarrollo y finalmente dar una conclusión con su tema. Entonces ese es el objetivo de este video, poder ir viendo también los tipos de párrafos según su función dentro de un texto. Entonces hacemos un repaso así muy brevemente qué era el párrafo. Recuerden que el párrafo era esa unidad mínima de un texto. Entonces, el párrafo era ese conjunto de oraciones que van a hablarnos sobre un tema en específico. Es importante que el párrafo tenga coherencia, es decir, que haya un sentido lógico. Recuerden el concepto de unidad dentro de un párrafo. También el párrafo debe tener cohesión, las ideas deben estar relacionadas, hay una adecuación, esto significa que todo aquello que yo vaya a mencionar dentro de mi párrafo esté acorde con el tema. Vamos de nuevo con ese concepto de unidad que les estoy mencionando. Vamos a ver que existen diferentes tipos de párrafos. Acá los que les pongo introducción, desarrollo y conclusión son los tipos de párrafos más conocidos. Esos son los párrafos según su función dentro del texto. También recuerden los conectores textuales. Asimismo, además, en primer lugar, en segundo lugar, en resumen, en conclusión, etc. El párrafo forma parte de las redacciones. Recuerden que un párrafo se escribe desde que empieza el renglón hasta que termina. Y por último, la extensión, que por ahí me lo estaban preguntando la semana pasada, cuántos renglones debe tener un párrafo para decir que está bien hecho. Entonces recuerden que yo les decía que se habla de entre 7 y 12 líneas aproximadamente. Y si se va a hacer un párrafo mayor a 12 líneas, lo que se espera es que no sobrepase las 16, porque no olviden, un párrafo excesivamente largo, primero, aburre al lector, cansa a la gente, y segundo, provoca que las ideas no queden muy claras. Si un párrafo es excesivamente grande, posiblemente es porque tiene exceso de ideas. Entonces se pierde la claridad, que también es uno de los principios o de las características que debe tener un párrafo. Debe ser claro. ¿De acuerdo? Tenemos las tipologías textuales. Estuvimos hablando la clase pasada de la narración, la descripción, la argumentación y la explicación o exposición. Recuerden que la narración entonces es similar a los cuentos, una anécdota, cuando nos cuentan la leyenda, ¿verdad? Que había una vez una mujer que tenía un hijo y fue y lo dejó en el río, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es narración, es relatar, es narrar, es contar una situación que puede ser real o puede ser ficticia. La descripción que tiene que ver con las características, cuando yo digo, por ejemplo, la presentación que está haciendo la profesora, incluye un fondo que simula una tabla de madera, tiene un cintillo morado oscuro, encima unas letras blancas que dice tipologías textuales, hay 4 cuadros y en cada uno de ellos se anota
el nombre de las diferentes tipologías. ¿De acuerdo? Eso sería entonces un párrafo descriptivo con todo lo que se me va diciendo ahí. Yo puedo perfectamente irme imaginando lo que me están describiendo. Teníamos la explicación, que es cuando básicamente yo expongo, ¿verdad? De ahí también su nombre, explicación o exposición. Yo expongo un tema, yo explico sus características, cómo es. Por lo general esto es lo que se utiliza en las clases. Los profesores todo el tiempo nos las pasamos explicando. Yo ahorita les estoy precisamente explicando todo lo relacionado con el párrafo, tipos de textos, cómo hacer una redacción, etc. Entonces, eso sería un párrafo explicativo. Y por último, la argumentación, que recuerden que el objetivo de la argumentación es convencer a las personas de algo, es convencer a las personas de que piensen igual a mí. Entonces, la argumentación, recuerden que tiene una tesis, es el punto de vista que yo defiendo, la idea que yo pretendo implantar en las personas o la idea que yo pretendo que la gente piense igual a mí, y también utiliza argumentos que son los que respaldan pues ese punto de vista. Pues bien, entonces nos vamos a ir a los 3 momentos de la escritura. Resulta que aquí en este punto es donde nos vamos a adentrar ahora sí a los tipos de párrafos según su función dentro del texto. Entonces me voy a ir hasta esta diapositiva y vamos a decir que existen 3 tipos de párrafos. Tenemos los párrafos de introducción, tenemos párrafos de desarrollo y tenemos párrafos de conclusión. El párrafo de introducción lo que va a hacer es presentarnos el tema. Puede ser que desde el párrafo de introducción, si estamos haciendo un texto argumentativo, que recuerden que para su proyecto final tiene que ser explicativo argumentativo, nosotros podemos también plantear nuestra tesis. Desde ahí mostramos cuál es la idea que vamos a convencer a la gente. Siempre un párrafo de introducción lo que va a buscar es atraer el interés del lector. Generalmente, si tenemos una introducción que no engancha a las personas que nos leen, entonces es muy difícil que ellos quieran seguir leyendo nuestro texto. Por eso es que el párrafo de introducción es muy importante. No sé si esto se los he mencionado antes, pero cuando nosotros vamos a crear un texto, de hecho el título también debe tener un peso muy importante. El título es un programador de lectura. Si desde el título no me gusta un texto, a mí no sé, ese título como que no me suena, ese título no me convence, ese título no me mueve, no me dice nada, ese título es muy escueto, no sé cuál es la idea que me quiere transmitir, ¿verdad? Entonces muy posiblemente una persona pues no quiera acercarse a ese texto. Entonces el título también es un programador de lectura que puede hacer que la gente se emocione y pues quiera leer ese texto. Lo mismo pasa con la introducción. Una buena introducción lo que va a hacer es atraer el interés del lector y va a querer quedarse a seguir leyendo pues el desarrollo y finalmente concluirlo. Por lo general en la introducción también nosotros le damos como el orden al texto. Pero eso es más que todo, por ejemplo, en artículos científicos, en trabajos más grandes, trabajos de investigación, por ejemplo, una tesis. Desde la introducción nosotros vamos dejando bien en claro qué es lo que sigue en el resto de nuestro escrito. ¿Okay? Continuamos con el desarrollo. El desarrollo o los párrafos de desarrollo lo que hacen es mencionar y explicar las ideas principales del tema. Entonces aquí ya ampliamos, entramos en profundidades, explicamos, hacemos análisis, etcétera, de manera más grande, más amplia. Todo lo que ya yo introduje, ahora sí voy a empezar a desmenuzarlo. El desarrollo siempre es como la carnita, por así decirlo, del texto. Va a ser la parte más grande, la parte más extensa, porque es donde está, por ejemplo, si yo estoy haciendo una argumentación, es donde están todos mis argumentos. Ahora sí, vean por qué yo pienso de esta manera, vean por qué los quiero convencer de esta idea, porque ahí ya vienen todas las explicaciones a fondo de lo que yo estoy tratando de
convencer. Si yo estoy haciendo un párrafo, una redacción, perdón, explicativa, entonces ahí yo pongo las ventajas, las desventajas, las causas, los efectos, las consecuencias del tema del que yo esté hablando. Por último tenemos la conclusión. La conclusión lo que va a hacer es cerrar el texto y aquí básicamente no hay que incluir información nueva. Cuando nosotros incluimos información nueva en una conclusión, nuestro texto ya está mal. No se puede incluir información nueva en una conclusión. La conclusión lo que va a hacer es resumir los puntos principales que yo puse en mi desarrollo. Y podemos ofrecer una reflexión final en torno igual a todo lo que ya dije antes. No puedo agregar información nueva. La información nueva, la información que amplía, que contrasta, que ejemplifica y demás, va en el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los tipos de párrafos según su función. Recuerden que los tipos de párrafos según su estructura lógica son las tipologías textuales. Pero los tipos de párrafos según su función dentro del texto serían estos tres, el que introduce, el que desarrolla y el que concluye el texto. Pues bien, ahora sí, nos vamos a ir hasta los 3 momentos de escritura. Cuando nosotros vamos a escribir un texto, recuerden que la expresión oral es espontánea. Yo hablo y pues ahí sobre la marcha le voy dando forma a lo que estoy diciendo, y si yo veo como que la gente me arruga la cara, yo procuro entonces acomodar mis palabras, pensar de qué manera puedo decirlo para que a la gente le quede pues con total claridad lo que yo estoy tratando de decirles. El problema con la expresión escrita es que yo no puedo hacer eso. Si yo les he venido diciendo, ¿verdad? Y he sido muy reiterativa con eso, se los he repetido muchas veces, pero es porque de verdad necesito que les quede muy claro. Un texto escrito, si alguien no lo entiende, no puede decirle al autor, vuélvamelo a explicar, porque puede ser que el autor ahora vive en otro país, puede ser inclusive que el autor ya esté muerto. Entonces, un texto escrito debe ser claro y debe comprenderse por sí mismo. Si un texto escrito queda mal redactado, posiblemente la persona que lo lea no lo va a poder entender. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que lo que yo escriba quede lo suficientemente claro, que sea comprensible. Entonces, cuando nosotros hacemos un texto, pasamos por 3 momentos distintos para llegar al resultado final. Entonces, piensen que, bueno, no sé cuántos de ustedes tendrán el hábito de lectura, pero piensen que esa novela que leyeron o ese artículo tan interesante sobre X tema atravesó estos 3 momentos que yo les voy a mencionar ahorita. Entonces, en primer lugar, tenemos la planificación del texto. Y aquí lo pueden ver ustedes en la diapositiva. La planificación es ese momento de la escritura en el que nosotros debemos pensar todo, pero absolutamente todo lo que se nos ocurra sobre el tema principal. Entonces, si ustedes están ya formulando su proyecto final, no sé, digamos que escogieron el tema de aprendo después de los 30, 40, 50. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí sobre el tema de aprender a los 40, a los 30, a los 50, a los 60 años? Entonces yo pienso que hay dificultades, pienso en el uso de la tecnología, pienso en limitaciones, pienso en ventajas, porque también podría ser ventajoso, ¿verdad? Aprender después de esas edades. Pienso en diferentes modalidades de aprendizaje, puedo aprender virtual, puedo aprender presencial. Puedo pensar en la duración, que tanto puede durar una persona a esas edades a aprender. Pienso en responsabilidades, porque una persona, por ejemplo, de 40 años, pues posiblemente ya tenga hijos, o tiene casa, o ya tiene que trabajar, a diferencia de una persona de 15 años que está en el colegio, que vive con sus padres, no tiene que pensar en que tiene que pagar las deudas, etcétera. Entonces, yo voy pensando todo aquello que se me ocurre con respecto a el tema principal. Entonces, una manera que nosotros tenemos para planificar el texto es con una técnica o una estrategia que se llama lluvia de ideas, que es lo que yo les pongo acá en esta imagen. Entonces resulta que yo, por ejemplo, con mis estudiantes de séptimo, estamos leyendo una novela que está ambientada en Irak y habla específicamente de las diferentes guerras
que ha vivido Irak. Entonces yo voy a hacer una redacción sobre la guerra en Irak. Voy a hacer un texto explicativo. Yo no voy a dar mi punto de vista, yo no voy a decir si las guerras son buenas o son malas. Me voy a limitar a explicar cómo ha sido Irak en este contexto bélico. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, se me ocurre ponerle el tema guerra en Irak. Así. Puedo pensar luego en un título más llamativo, más bonito, en un título que la gente diga, wow, yo quiero leer ese texto para conocer más sobre lo que está pasando en ese país. Entonces yo hice una pequeña lluvia de ideas y a mí se me ocurrió hablar de Irak, bueno, la destrucción, porque eso es lo que genera una guerra, las armas, pensé en el exilio, ¿verdad? Cómo la gente tiene que salir de su país para refugiarse, buscar mejores oportunidades, etcétera. Pensé en conflictos políticos, se me ocurrió hablar del hambre que genera la guerra. Pienso hablar de familias, niños, mujeres, hombres y de las creencias religiosas, porque muchas de las guerras en Irak están fundamentadas o están respaldadas por las creencias religiosas que muchos de ellos tienen, ¿verdad? Podría ampliar ahí actos terroristas, armamento nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que esas fueron las que se me ocurrieron a mí en su momento para hablar sobre esta guerra. Entonces, eso que está ahí es la planificación de mi texto. Ya yo vine y me tomé mi tiempo, me senté, empecé a escribir todas las ideas que se me ocurrieron sobre ese tema. Después de que yo ya hice mi lluvia de ideas, después de que yo digo, ok, ya eso es todo lo que sé del tema. Puede ser que yo no sepa mucho. Entonces, ahí lo que nos correspondería es hacer una investigación sobre el tema. ¿Ok? Conforme yo voy leyendo, yo digo, ok, me interesa escribir sobre esto, sobre aquello, etcétera. Cuando yo termino esa lluvia de ideas, voy a ordenarlas, porque resulta que todo esto que yo puse aquí está muy desordenado. Entonces, no me sirve para hacer una redacción. Yo debo ordenarlo. ¿Cómo ordeno eso? Mediante un esquema, con un esquema de ideas se le llama. Entonces, en un esquema ideal, yo lo que hago es puntualizar, lo que hago es organizar lo que va en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Entonces, yo lo hago de esta manera, así como ustedes lo pueden ver. Introducción, desarrollo y conclusión. Ahora sí, voy ordenando las ideas que a mí se me ocurrieron inicialmente. Entonces, como yo voy a hablar de la guerra y la introducción, como ya vimos aquí, es presentar el tema, entonces yo voy a empezar mi redacción explicando qué es una guerra. Pero no solo me voy a quedar ahí, yo quiero ver por qué específicamente en Irak ocurren las guerras, qué tiene este país, qué nos dice la historia sobre esta nación y su relación con las guerras. ¿De acuerdo? ¿Por qué es que Irak es un país tan conflictivo? ¿Será que Irak es el que busca los problemas? ¿Será que los problemas buscan a Irak? ¿Qué es lo que está pasando? Después de eso, yo quiero hablar un poquito de las creencias religiosas y los conflictos políticos, porque por ahí me he estado leyendo que resulta, por ejemplo, que los grupos, por ejemplo, que cometen actos terroristas, están motivados por su religión. Entonces ellos, los que piensan distinto, ¿verdad? O los que no creen exactamente lo mismo que ellos, pues resulta que eso les sirve a ellos como motivo para llevar a cabo una serie de eventos letales, actos catastróficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece a mí importante y lo voy a incluir desde la introducción. Todo de ahí se va a ir amarrando con lo que viene en el desarrollo. Entonces, cuando ya yo expliqué qué es una guerra, por qué ocurre en Irak y cuál es la relación que tienen las creencias religiosas y los conflictos políticos, yo voy a hablar de cuáles aspectos son afectados por la guerra. Entonces yo me di cuenta que algunos aspectos que se ven afectados son la familia, son los niños, ¿verdad? Por ejemplo, los niños no pueden ir a la escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas son bombardeadas. Entonces las edificaciones se destruyen y ya ellos no tienen acceso a la educación. Las mujeres, los hombres,
pierden sus trabajos. Y eso entonces conlleva el hambre, supermercados que ya no existen, destrucción de casas, destrucción de ciudades, destrucción de calles, destruyen los hospitales, por ejemplo. En fin, en realidad el tema es bastante amplio, pero yo, no sé, digamos que me pusieron un límite a mi redacción, entonces yo no puedo hablar de todo. Yo elijo entonces en cuáles son los aspectos o cuáles son aquellos puntos en los que me voy a centrar. ¿De acuerdo? Cuando ya yo desarrollé entonces todo lo que provoca la guerra, ahora sí procedo a concluir, a cerrar, a resumir mi redacción. Entonces yo digo que la guerra en Irak, problema que parece no terminar. ¿Y por qué? Porque resulta que ya yo en mi desarrollo voy a hablar sobre, bueno, los aspectos afectados y yo ya hice una investigación y me di cuenta de que son demasiados años los que Irak ha estado en esta situación y que, pues, lamentablemente no se le ve un fin cerca. Entonces, a partir de ahí es donde yo concluyo que efectivamente la guerra en Irak parece ser un problema que no tiene fin. ¿Okay? Y esa idea, entonces, cierra todo mi texto. ¿De acuerdo? Siempre tiene que haber un hilo conductor, siempre tiene que haber una secuencia clara. ¿Para qué? Para que tenga coherencia todo lo que yo escribí, para que haya un sentido lógico. Vean que empecé desde lo más general, que es una guerra, y a partir de ahí fui haciéndolo más específico solo en Irak. Muy bien. Después de que yo planifiqué mi texto, de que hice mi lluvia de ideas, de que ordené esa lluvia de ideas y especifiqué qué va en la introducción, qué va en el desarrollo y qué va en la conclusión, procedo a la segunda fase o el segundo momento de la escritura, la textualización, que básicamente la textualización es cuando yo escribo el borrador de mi texto. Entonces ahí ustedes tienen un pequeño ejemplo donde yo empecé a redactar los párrafos. Entonces yo vine y empecé con el primer punto, que es una guerra y por qué ocurre en Irak. Entonces yo empecé. Las guerras se definen como un enfrentamiento violento de carácter sociopolítico en el que se presenta el uso de armamento que resulta letal para las personas implicadas. En el caso de Irak, y ahí yo continúo mi redacción. En este caso, bueno, les dejé los puntos suspensivos porque es para efectos del ejemplo. Bien, ahí luego yo sigo hablando de cómo las creencias religiosas y los conflictos políticos han sido los causantes de que ocurran estas guerras en Irak. ¿Okay? Cuando yo termino esto, procedo con el desarrollo de mi escrito y empiezo a hablar de cómo esas guerras y cómo esas creencias y esos conflictos han afectado diferentes aspectos. Entonces yo sigo. Ahora bien, vean el uso del conector. ¿Cuáles aspectos se ven afectados por la guerra? De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, esto es una fuente, porque yo no sé toda la historia de Irak. Entonces, ¿qué me tocó? Investigar. Y yo me encontré que la Agencia de la ONU para los Refugiados indica que en Irak más de 1 millón de personas se han desplazado de su país por causa del difícil acceso a los servicios básicos. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los aspectos que se ha visto afectado. La gente ha tenido que irse. ¿De acuerdo? Entonces, por esto, hombres, mujeres y niños se han visto en la necesidad de salir de su país y exiliarse o refugiarse en otras naciones que les den una mano. Vean que ahí ya desarrollé mi primer punto. ¿Cuáles aspectos se ven afectados por la guerra? Familia, niños, mujeres y hombres. ¿Cómo? En este caso ya lo expliqué en mi párrafo. Porque han tenido que irse de su país, se han desplazado. Ok, puntos suspensivos, pero ya sé cuál es la idea que sigue después de que yo hablo de cómo las mujeres, niños y hombres se han visto afectados. Sigue el hambre. Aquí yo puedo seguir. Además, otra de las afectaciones que han vivido es bla, 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 el hambre, debido a que las ayudas internacionales son denegadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay?
Luego yo puedo hablar de la destrucción de las casas, de las ciudades y de las calles en un tercer párrafo. Y por último, entonces ya concluyo mi texto. Yo digo, la realidad iraquí no es alentadora. Actualmente, muchas familias no tienen acceso a comida, agua ni servicios básicos. Los niños, que suponen el 53% de los desplazados, no pueden ir al colegio. Las vidas de las familias se han visto interrumpidas por el conflicto en Irak y ahí puedo seguir hablando un poquito más de todo lo que ya dije antes. ¿De acuerdo? Este entonces es mi borrador del texto. Cuando yo termino mi borrador, yo debo dejar que pase por lo menos una hora. Y una hora después, ahora sí, reviso lo que escribí. La revisión entonces es el último momento de la escritura. ¿Qué hacemos en esta parte? Revisamos si tenemos errores de ortografía, si tenemos errores en el uso de los signos de puntuación, revisamos la coherencia y también la cohesión del texto, nos devolvemos a la planificación a ver si realmente toqué todos los puntos, a ver si a lo mejor me hizo falta algo. No quiere decir que mi texto vaya a ser exactamente igual a mi planificación. Puede ser que algún punto de los que yo planifiqué inicialmente realmente no lo dije, no lo utilicé, o lo dejé de lado, o me di cuenta mientras escribía que no era tan importante. En fin, la planificación viene siendo esa guía o ese esqueleto que nos va a ayudar a darle forma a nuestro escrito final. Pero no quiere decir que debamos copiarlo al pie de la letra, por así decirlo. De preferencia, se recomienda que sí, que se siga el pie de la letra, pero como les digo, puede ser que en el camino nos vamos dando cuenta de que, uy, me hizo falta hablar de tal aspecto o que tal otro no era tan relevante como yo lo consideré en un principio. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver en mi textualización, y yo lo marqué aquí, inclusive ustedes pueden ver las marquitas en rojo o en azul, los autocorrectores, ya sea en Word o en alguna otra plataforma que ustedes utilicen para escribir, por lo general marca los errores. Entonces, ustedes pueden aceptar las sugerencias que indica el autocorrector. No siempre son correctas. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, donde dice actualmente muchas familias, etcétera, me lo está marcando. Entonces, el autocorrector señala esto como malo por el uso de las comillas, pero resulta que esto está correcto. Estas comillas aparecen acá porque todo esto que está escrito no son mis palabras. Yo lo saqué textualmente, lo saqué exactamente igual a como venía en la página de la agencia de la ONU. Entonces, cuando las palabras no son mías, sino que las dijo alguien más, yo tengo que señalar eso con el uso de comillas, desde donde empieza hasta donde termina, porque esa idea no me pertenece a mí, le pertenece a alguien más. Entonces ahí entran los derechos del autor y evitamos lo que se conoce como plagio. El plagio es cuando yo digo, cuando yo me robo las ideas de alguien más y las hago pasar como mías. Entonces, hubiera sido plagio este párrafo, mi párrafo de conclusión, si yo no pongo las comillas. Y yo les hago creer que yo hice toda una estadística donde me di cuenta yo que el 53% de los desplazados no puede ir al colegio. Pero como yo no hice ese estudio, ni hice las estadísticas, ni investigué todo eso, entonces yo tengo que darle el crédito a los responsables que sí lo hicieron. Por eso aparece entre comillas. Y aquí está bien empleado, a pesar de que la máquina, la computadora me está diciendo que no. ¿Okay? Para que tengan cuidado cuando aceptan a ojos cerrados las sugerencias que les da el autocorrector. Pero bueno, en el caso del primer párrafo está incorrecto porque violento no va con B, va con V. Carácter lleva una tilde en la segunda A, es una palabra A grave, entonces lleva tilde porque termina con R, ¿verdad? Recuerden ahí las reglas de acentuación. E implicadas no va con N, sino que va con M. Entonces, yo corrijo esos errores en mi revisión.
como pueden ver acá. Entonces ya violento va con V, carácter tiene su tilde, implicada está con M. ¿De acuerdo? Cuando ya yo corregí todos esos errores, completé las ideas y demás, veo que tiene coherencia, el texto está cohesionado, ¿verdad? En el caso de es un conector, ahora bien es otro conector, de acuerdo con es un conector, por esto es otro conector. Aquí para ya terminar podríamos poner en conclusión, para finalizar, la realidad de ir aquí, bla, 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 bla. Entonces ya me doy cuenta de que mi texto está cohesionado. Yo digo, este texto ya está listo. Y ahora sí, terminé mi redacción. ¿De acuerdo? Entonces, sus proyectos finales deberían atravesar todos estos momentos. Yo, por ejemplo, no les estoy pidiendo la planificación, pero perfectamente yo les pude haber pedido que adjunten en su trabajo su lluvia de ideas, su esquema de ideas, etc. ¿De acuerdo? No se los solicité, pero es conveniente que lo hagan para que entonces su redacción tenga una buena estructura, tenga sentido lógico, las ideas estén realmente conectadas entre sí. ¿Okay? Entonces, ya para ir terminando con este video, me parece que por ahí se me fue el audio. Vamos a ver los diferentes tipos de párrafos que existen. Ya les mencioné que son 3, según la función que cumplen en el texto, introducción, desarrollo y conclusión, pero cada uno de estos también tiene diferentes tipos. En realidad aquí nada más se los voy a mencionar muy rápidamente. Como les dije antes, esta presentación ya está subida en la plataforma, entonces ustedes pueden por ahí revisarla con más detenimiento. Tenemos la introducción de síntesis, que lo que hacemos es resumir el tema o la tesis, ¿verdad? El punto de vista que vamos a defender en nuestro escrito, en nuestro texto, y en ocasiones podemos pues hacer un desarrollo del título, ¿verdad? Hay títulos que uno dice como, uy, es que no me queda claro de qué me quiere hablar. Bueno, porque resulta que el autor lo que hace es desmenuzar ese título o explicarlo más a profundidad en ese párrafo de introducción. Ahí ustedes tienen un ejemplo, lo pueden leer con más detenimiento. Tenemos la introducción con anécdota, que es cuando incluimos una historia personal o alguna vivencia que hemos tenido y tiene una relación con el tema principal que vamos a hablar en nuestro texto. Tenemos la introducción con frase o con frases interrogativas, que lo que hacemos es plantear un problema, plantear una pregunta que conforme se va desarrollando nuestro escrito le vamos a ir dando respuesta. Por lo general se marcan con signos de pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo tienen en el ejemplo que les adjunto, que les agrego por acá. Puede haber más de una frase interrogativa. Entonces las preguntas que siguen a la primera lo que hacen es ilustrar diferentes aspectos del problema. Tenemos la introducción cita, que es básicamente cuando nosotros utilizamos una cita, valga ahí la redundancia, utilizamos una cita, es decir, palabras dichas por algún experto en el tema, palabras dichas por una celebridad, etcétera, que lo que hacen es relacionarse con el tema central, lo amplían, lo ilustran, lo contrastan, etcétera. Tenemos la introducción analogía, que lo que hace es establecer una comparación entre el tema del escrito y alguna otra situación semejante. Ahora tenemos los párrafos de desarrollo, tenemos los párrafos de enumeración, que lo que hacen es organizar el texto y clasificar la información. Tenemos una frase organizadora y a esa frase organizadora pues le vienen diferentes elementos, por supuesto, relacionados. Tenemos un párrafo de secuencia, es un tipo de párrafo de enumeración,
presentamos todos los elementos por separado. Piensen, por ejemplo, en un manual cuando se nos va describiendo el paso a paso de cómo hacer algo. Eso correspondería a un párrafo de secuencia. ¿Okay? Como dice acá, se encuentran principalmente en textos de tipo científico y es típico de las instrucciones operativas para la resolución de un problema. Entonces, repito, piensen por ejemplo en un manual, piensen en un libro de cocina, cuando se nos detalla una receta, esos serían párrafos de secuencia. Tenemos los párrafos de comparación-contraste, que lo que va a hacer es indicar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, entre dos o más situaciones, ideas, conceptos, personas y demás, comparándolos según cierto número de categorías. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una comparación entre la guerra de Irak y la guerra, no sé, y la guerra civil que hubo en El Salvador hace unos años. Entonces yo empiezo a, no sé, digo, motivos o causas, consecuencias, duración y los voy contrastando. Por un lado, la guerra en Irak tuvo una duración de tanto, mientras que la guerra civil en El Salvador se extendió desde tal fecha hasta tal otra. Y ahí estoy entonces comparando, contrastando, en este caso, dos situaciones. Tenemos el párrafo de desarrollo de un concepto. Aquí entonces tenemos una idea principal que se va ampliando por medio de ejemplos o de argumentaciones. Este es como el caso típico de un texto explicativo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tema del párrafo, entonces yo defino qué es un párrafo y luego voy ampliando las características y luego voy diciendo cuáles son los tipos de párrafos que hay, que se dividen de dos maneras, etcétera, etcétera. Entonces, este párrafo de desarrollo de un concepto vendría siendo como un párrafo tradicional, entre comillas, por decirlo de alguna manera, donde tenemos esta idea principal y pues la vamos ampliando como con ciertas características que tiene. Podemos, por ejemplo, incluir descripciones. Lo que les doy acá, este párrafo que les doy, habla sobre las jirafas y la anatomía extraordinaria que tienen. Entonces ahí se van a dar cuenta que hay ciertas descripciones de la jirafa, a pesar de ser un párrafo explicativo. Entonces recuerden lo que habíamos hablado también la clase pasada, las tipologías textuales se pueden mezclar. Si yo hago un texto narrativo, no quiere decir que no pueda incluir una explicación dentro de ese texto. ¿Okay? Tenemos igual en desarrollo los párrafos de enunciado o solución de un problema. Y lo que hace entonces es resolver un problema que se tenga. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí se nos está hablando de la primavera y nos habla de cómo a las personas en esa época, en esa estación, les suele dar alergia. Y entonces la pregunta o el problema que se debe solucionar es cómo deben comportarse, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente para evitar esta situación? Y ahí se dan una serie de soluciones al respecto. ¿Verdad? Piensen, por ejemplo, ustedes que están enfocados en la mecánica, no sé, algún tipo de problema a nivel de motor o a nivel de carrocería de un vehículo, ok, ¿cómo se soluciona esa situación? Piensen que este tipo de párrafos les puede servir a ustedes si tienen que hacer algún tipo de informe sobre algún caso que se les haya presentado, sobre algún carro que ustedes diagnosticaron, entonces van a darle la solución a un problema. Igual si ustedes dicen como, bueno, la solución de este problema se debe dar siguiendo ciertos pasos, entonces ahí nos devolvemos a los párrafos de secuencia y explicamos o hacemos evidente el paso a paso para que la persona sepa cómo evitar este problema que se le presentó en su vehículo. Tenemos los párrafos de causa-efecto en desarrollo, que lo que hace es igual presentar un acontecimiento, un hecho, una situación y las razones que lo causaron. Okay, por ejemplo, dice acá que se frecuenta en los textos argumentativos. Piensen en un político, ¿verdad? Cuando están los debates, entonces empiezan a decir que, bueno, la situación de la caja costarricense se remonta a el gobierno de fulanito
fulanito y el otro fulanito que no hizo nada y después vino un tercer gobierno que tampoco hizo nada, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos viendo las consecuencias y las causas que nos llevaron hasta ese momento. ¿Okay? Igual ahí tienen un ejemplo. Y nos adentramos ahora ya finalmente a los párrafos de conclusión. Entonces tenemos los párrafos de conclusión por síntesis. Lo que hace es resumir los puntos principales de una manera concisa, de una manera puntual. Los párrafos de conclusión, por lo general, son solo uno, ¿verdad? Tenemos un texto gigantesco, enorme, y el párrafo de conclusión, por lo general, va a ser solo uno. Podría haber dos, pero lo más recomendable es que sea solo uno, el último. ¿De acuerdo? Y lo que hace es ofrecer una perspectiva general del tema tratado. Entonces, lo que les decía antes, ¿verdad? Yo aprendo a mis 30, 40, 50, 60 a manera de resumen. Entonces, si bien es cierto, existen una serie de limitaciones en comparación con un adolescente o en comparación con un adulto joven, sin embargo, es posible que independientemente de la edad que uno tenga, pueda seguir estudiando, pueda seguir aprendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. Terminé con mi texto. ¿Okay? Tenemos la conclusión con anécdota. Vean que esta se parece mucho a la introducción con anécdota. Es igual cerrar el texto con una vivencia personal, con una historia, con un hecho relacionado a la experiencia de cada uno de nosotros, relacionado, con el tema principal que estamos hablando. Tenemos la conclusión con breves afirmaciones. Esta lo que hace es presentar los puntos principales de manera concisa y clara, reforzando el argumento principal del texto. Esta se nos podría confundir un poco con la conclusión con síntesis. La diferencia es la extensión de las oraciones. Entonces, la conclusión con breves afirmaciones, no sé si ahí pues cuando tengan tiempo de verlo, ven que son oraciones más sencillas, son oraciones cortas, son oraciones simples. ¿Okay? La contaminación de los ríos debe terminar, punto. Primera idea. Muchos animales están muriendo, punto. Las aguas están contaminando los recursos alimentarios, punto. De hecho, vean que ni siquiera está empleando conectores textuales, pero no por eso quiere decir que no tenga coherencia o que las ideas no estén cohesionadas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí como para que logren distinguir este tipo con el primero, que era la conclusión con síntesis. Ambas lo que hacen es resumir de manera muy concisa, muy puntual y clara las ideas principales que se trataron antes en el desarrollo, solo que esta lo hace, como su nombre lo dice, con breves afirmaciones, oraciones cortas, oraciones sencillas. La conclusión con cita es parecida a la introducción con cita, ¿verdad? Vean que yo utilizo las palabras de alguien más, las investigaciones de alguien más, los descubrimientos de alguien más para reforzar mi idea principal. Y por último tenemos la conclusión interrogante, que lo que hace es plantear al final de todo nuestro texto aquellos puntos o aquellos aspectos que a lo mejor yo no logré resolver. Piensen, por ejemplo, bueno, este curso estaba enfocado más que todo, bueno, toda la carrera, el diplomado está enfocado en vehículos eléctricos, pero piensen en que ustedes hacen un texto y quieren invitar a los futuros mecánicos a que exploren otro tipo de tecnologías. Entonces, es una cuestión no resuelta o es una invitación a una solución que vendrá a futuro. ¿De acuerdo? Es cuando yo en mi trabajo, ya en ese párrafo de conclusión, invito a los siguientes investigadores, invito a los futuros mecánicos a que le den un cierre a este tema que yo estoy hablando. Entonces, por ahí que existe esto de los motores de hidrógeno o algo así, me parece que es. Entonces es extender la invitación a eso. Ya no se queden solo en vehículos eléctricos. Piensen en los vehículos de hidrógeno, inventen una nueva tecnología o qué sé yo. Entonces, ese sería el párrafo de conclusión con interrogante. Cuando yo digo, este tema no está del todo resuelto. Ustedes, futuros investigadores,
denle continuidad a este trabajo, denle ustedes una solución a este problema, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya sido de mucho provecho este video, de verdad se los hice con la intención de que lo tomen, lo apliquen en su proyecto final, pero lo más importante, lo apliquen en sus vidas, porque realmente la comunicación es un aspecto que los seres humanos tenemos todos los días, ya sea de manera presencial, de manera cara a cara con la gente, virtual, como tuvimos todo este curso, puede ser por un medio escrito, lo tenemos por medio de las redes sociales, nos comunicamos cuando escribimos un artículo, cuando subimos un video, etcétera. Entonces, espero de verdad que le saquen el jugo, lo apliquen en su vida diaria, puedan comunicarse con más claridad y de verdad espero que les sirva para toda la vida. Porque todos los días tenemos que comunicarnos y recuerden que si la comunicación que yo hice, lo que yo dije no se entendió, lo que escribí, la otra persona constantemente me pregunta, ¿y eso qué significa? ¿Y qué quiere decir? Entonces tengo que ajustar la forma en que me estoy comunicando, porque quiere decir que hay varios errores ahí que me están impidiendo la comprensión del otro. ¿Okay? Y si el otro no me entiende, no es necesariamente problema de esa persona. Puede ser que yo como comunicadora estoy fallando. Entonces tengan esos aspectos muy, muy presentes. Y con eso entonces concluiríamos oficialmente toda la materia del curso.